para contarles acerca de Los Caballeros de la Noche, que es mi primera novela. Lo voy a hacer con un recorrido de imágenes, porque probablemente algunos ya leyeron el libro y entonces se van a encontrar con unos escenarios que forman parte del libro, y aquellos que lo van a leer después ya también pueden interiorizarse, ¿no? Acá están justamente los 4 integrantes de la banda, los 4 que fueron a robar el cadáver, pero la banda de Los Caballeros de la Noche era mucho más amplia. Pero vamos a ver imágenes y yo les voy contando en el camino, ¿no? Esta banda decidieron llamarse Los Caballeros de la Noche en 1881 en Buenos Aires, porque ellos de día tenían un tipo de vida, cada uno se dedicaba a algo, uno era mozo, otro era mucamo, otro era proveedor de farmacias, cada uno hacía su actividad, y de noche querían dedicarse a la delincuencia, ¿no? Se convertían en delincuentes. Por eso se llamaron, ellos mismos se convocaron como Los Caballeros de la Noche, y los 2 principales de la banda, un belga de la aristocracia de Bélgica y un español que no tenía nada de aristocrático, se juntaron y dijeron: formemos una banda y hagamos grandes golpes. Y a los integrantes de la banda les daban este diploma, es decir, uno para formar parte de la banda tenía que cumplir ciertos requisitos, y cuando los aprobaban les mandaban este diploma. O sea, lo que estoy contando es que la banda de Los Caballeros de la Noche efectivamente existió, y todo lo que está contado en el libro efectivamente ocurrió. No hay nada creado. Esto forma parte del expediente, el diploma que recibían, y donde este es un señor que se llama Pablo Michelange, que era francés. Había franceses, griegos, italianos, había un africano argelino, italianos, franceses, griegos, bueno, alguno más que ahora no recuerdo, pero no aceptaban argentinos porque no eran de confiar. Ellos dicen: los argentinos no son de confiar, ¿no? Si vamos a robar, si vamos a afanar, que sea con gente confiable, no con argentinos. Bueno, así que así eran los... Pasamos a otra imagen. Esta era la Buenos Aires de aquel tiempo. Tenía, donde hoy está la Pirámide de Mayo, estaba la Recoba. Y esa Recoba, que partía la plaza en 2, en el medio tenía un montón de bares y confiterías, era de 2 pisos, era como el shopping de aquel tiempo, y allí había bares donde esta gente se juntaba para hablar de la banda y de qué tenían que hacer. Cuando a muy corta distancia, pegado al Cabildo, estaba el departamento principal, la jefatura de policía, ¿no? Pero ellos se juntaban acá, Los Caballeros de la Noche. Bueno, pasemos a otra imagen. Bueno, efectivamente es para mostrarles que yo les dije que donde hoy está la Pirámide de Mayo, en realidad la Pirámide de Mayo no estaba donde está ahora, estaba más corrida, pegada a la altura de la catedral, y en 1902 se hicieron una especie de rieles y la llevaron hasta el centro. Primero se tiró toda la Recoba, y después con unos rieles en 1912, muy poquito, paso a paso, la fueron llevando hasta que la pusieron allá en el medio. Pero para que vean, y además aquí atrás, esto es de 1800, de la época de Los Caballeros de la Noche, este era el Teatro Colón, hoy es el Banco Nación, pero en esa época era el principal teatro de Buenos Aires. Pasamos a otra imagen. Bueno, Los Caballeros de la Noche querían dar grandes golpes, ¿no? Entonces decían: bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que se les ocurrió era robar una joyería, robar una joyería, hacer un boquete. Se juntaban en un bar cerca de la joyería, pero después se dieron cuenta que el plan no andaba por ahí y pensaron robar en una casa de remates, porque uno trabajaba en la casa de remates, y también le falló. Hasta que un día leyeron en un diario que en Estados Unidos, al inventor de los malls, de los shoppings, al morir se habían robado el cadáver y habían pedido rescate. Dijeron: eso tenemos que hacer nosotros, robemos un cadáver. Y a los 3 días de que decidieron que había que robar un cadáver, se murió doña Inés Indar de Dorrego, la mujer más rica de la Argentina. Más suerte no podían tener estos tipos. Y entonces dijeron: bueno, vamos al cementerio de la Recoleta a robar el cadáver. ¿Qué pasaba en 1881 en el cementerio de la Recoleta? Precisamente, pasemos a otra imagen, precisamente se estaba haciendo todo el frente. Estaba en construcción. Todo lo que vemos hoy en el cementerio de la Recoleta
es parte de esas refacciones de 1881. De hecho, cuando uno entra caminando al cementerio, en el piso ve la fecha 1823 y da 2 pasos y ve en números dorados 1881. Es decir, que fueron a robar del cementerio en un momento en que estaban precisamente construyendo haciéndolo mucho más paquete al cementerio de la Recoleta, y esto es desde el lado de adentro, y por supuesto que tuvieron la posibilidad hasta de ir al entierro, porque ya sabían quién era entonces fueron a ver dónde lo ponían, cómo era el cajón, de qué color, etcétera, y ya tenían todo, saludaron, dieron el pésame, todo, pero ya sabían, digamos, todo lo que tenían que hacer. Pasemos ahí. La familia más rica vivía muy cerca de lo que hoy es el Palacio de Tribunales. Esto se llamaba el Palacio Miró, y la calle que va de aquí para allá es la calle Libertad, y la que corta es Viamonte, ¿no? Ese palacio se tiró abajo y hoy forma parte de una plaza que llega hasta la avenida Córdoba. Los que conocen un poco Buenos Aires, es la manzana de Libertad, Talcahuano, Viamonte y Córdoba. Ahí estaba el Palacio Miró, que era una de las grandes construcciones italianas de aquel tiempo, y que era no donde vivía doña Inés Sindart, que ella vivía en el centro, sino donde vivía la hija mayor. Ella tenía 4 hijas, 4 mujeres, la mayor vivía en el Palacio Miró, era la viuda de Miró, y entonces, dentro de la planificación, en la novela, van a ver que en un momento los caballeros de la noche le mandan un mensajero al Palacio Miró para pedir el rescate. Pasemos a otra imagen, y esto es para que vean cómo era la zona de la Plaza Lavalle en aquel tiempo. Desde allá al fondo, muy a la izquierda, salía, donde hoy está el Teatro Colón, salía un tren. El primer tren que hubo en la Argentina salía de ahí. Y lo primero que hacía era pasar por el Palacio Miró, que ahí lo ven. Y más a la derecha, abajo, una de las primeras calecitas que tuvimos en Buenos Aires. Se llamaba máquina de calesas, no calecita. Las calesas eran una especie de carruajes y estas eran calecitas, ¿no? Que eran los carruajes. Y acá pueden ver más desde arriba el espacio que ocupaba el Miró, el Palacio Miró. Así que bueno, esta gente pasemos ahora, esta gente lo que hizo fue mandarle, una vez que secuestraron, que robaron el cadáver, le mandaron una carta a la familia pidiéndole el rescate. Esta es la carta, la verdadera carta que les mandaron, donde en 8 o 10 páginas les decían: ustedes que son muy ricos, etcétera, nosotros pensábamos pedirle 4 millones, pero les vamos a pedir nada más que 2, ¿no? Como le vamos a hacer precio, con 2 millones se podían comprar hoy 14 casas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, un buen descuento les hicieron. Además, la familia recibió esta carta y no entendían nada, ¿no? Le robaron el cadáver y la acusación o la amenaza era: si no nos pagan, la vamos a quemar y vamos a soltar las cenizas por cualquier lado. La familia estaba horrorizada. O sea, que doña Inés termine, vaya a saber dónde. Y lo curioso, que esto ayudó mucho a la policía, es que cuando ellos escribían Dorrego, escribían Dorego, ¿no? No les salía Dorrego. Y ahí se dieron cuenta que el que escribió esto o era francés o era belga. Así que, bueno, la caja la nota se la mandaron con una caja color punzó, decían ellos, con una caja color punzó. Discutieron mucho el color de la caja y decidieron que tenía que ser una caja que pudieran ver siempre, que estuviera a la vista, porque por el color era muy fuerte, entonces siempre iban a tener claro cuál iba, por dónde andaba la caja. ¿Por qué la caja? Porque en esa caja tenían que poner los 2 millones de pesos, ¿no? Así que contrataron, estos eran se llamaban mozos de cordel. En 1880 uno caminaba por el centro de Buenos Aires y en cada esquina había mozos de cordel, que eran los changadores. Entonces uno necesitaba hacer una mudanza o mandar una caja a algún lado, como los motoqueros. Bueno, contrataban al mozo de cordel
el hombre cargaba la caja y hacía el trámite. A un mozo de cordel fue el que le pidieron que llevara la caja. El mozo de cordel no sabía lo que estaba llevando, no tenía ni idea, estaba haciendo un trámite, así que, bueno, también le tocó participar. Y otra curiosidad es que los caballeros de la noche tenían sellos. Se hicieron, además de los diplomas y esas cosas, un montón de sellos para autonombrarse, en este caso la C y la N, fíjense, de Caballero de la Noche, que en la carta está dado vuelta, pero, o sea, hasta se ocuparon del diseño. Estaban muy fanatizados con su banda y creían que en algún momento, cuando empezaran a triunfar, iban a tener sucursales en Montevideo, en Río de Janeiro, Nueva York. Ya soñaban a lo grande, todavía no habían dado un solo golpe y ya soñaban a lo grande. Bueno, y al lado del Cabildo, el Cabildo en esa época le habían puesto, como ven, una torre más alta, porque decían que la torre que tenía originalmente era muy chiquita, poco estética, y en esa época queríamos hacer las cosas más a lo grande, así que al lado del Cabildo, a la derecha del Cabildo y donde está la bandera, ahí estaba la jefatura de policía, el Departamento Central de Policía. Fíjense que en la época que yo les digo, 1880, es cuando se formó la capital federal. Antes no existía la capital federal. Se formó en 1880. Y cuando se formó, se creó la policía de la capital, que empezó a funcionar ahí y que el jefe de policía se llamaba Marcos Paz. 37 años, primo del presidente de la Nación, Julio de Roca, 37 años también. Bueno, así que Marcos Paz vendría a ser la contracara de esta banda de ladrones. Y él tenía 20 comisarios. Con sus 20 comisarios tenía que atrapar a esta banda. Y como él era muy fanático de Scotland Yard, le gustaba todo lo que sea ser detective, investigar, disfrazarse. Así que los disfrazó a sus comisarios para que atraparan a la banda. Acá lo tenemos al señor Marcos Paz en su juventud cuando era jefe de policía. Y si hoy van al departamento de policía en Moreno y Ceballos, en el patio principal, a quien vemos es al primer jefe de policía que tuvieron, que fue Marcos Paz. Bueno, y esta precisamente, aquí tenemos a uno de los comisarios. El comisario de la derecha era el comisario de la Recoleta, así que tuvo mucha participación. Hablamos de Isidoro Acevedo. Este señor, cuya hija en esa época tenía 3 o 4 años, se llamaba Leonorcita Acevedo. Bueno, estamos hablando que uno de los 20 comisarios era Isidoro Acevedo, el padre de Leonor, la madre de Borges. El abuelo de Borges era comisario, uno de los comisarios que tenían que enfrentar a los caballeros de la noche. A ver qué más tenemos. Bueno, ¿qué pasó? Justamente cuando ya había que cobrar el rescate y hacer todos estos movimientos, la policía se enteró porque la familia decidió finalmente contarle a Marcos Paz lo que le estaba pasando, y él buscó a sus comisarios para que se disfrazaran y se pusieran todos en los alrededores del Palacio Miró y del Cementerio de la Recoleta para atraparlos. Y entonces uno iba de vendedor de pescado, otro iba de vendedor de gallinas, bueno, otro de mendigo, y comenzó, pasemos a una imagen, y comenzó la persecución. Ustedes dirán, ¿pero por qué les cuento el libro? Porque yo no tengo manera de contarlo como está en el libro. Yo les puedo contar todo el libro y cuando lo lean sé que va a estar mucho mejor, así que no tengo ningún problema en contar todo hasta el final. Esta banda, cuando recibió la caja con los 2 millones, tenía que ir hasta Alem, donde había una estación de tren. En esa época, en Alem, lo que sería Alem y Sarmiento, o Bartolomé Mitre, por ahí, había una estación de tren que salía para Barrancas de Belgrano. El mozo de cordel tomaba la caja y se la tenía que dar, sin saber qué llevaba, a otro mozo de cordel que se subía al tren que la llevaba a Barrancas de Belgrano. Pero en el medio del camino tenía que tirarla, ¿no? Los comisarios vieron el movimiento, vieron la caja y empezaron a perseguirlo al mozo de cordel. Y en un momento, un comisario sospechó de uno que andaba muy cerca, con pinta de mendigo, y sacó el arma y lo detuvo, y el otro sacó el arma y dijo, pero yo soy policía. Eran los dos policías, eran comisarios, no se reconocían entre ellos. Es increíble, esto está en el expediente, ¿no? Por eso digo, si yo lo quisiera inventar, no me imaginaría tantas cosas. Hay un momento, y esta fue
una de las principales decisiones de escribir y tratar de no salirme de los hechos, en que uno de los comisarios, que estaba disfrazado de guarda, que digamos cuando el mozo se subió con la caja al tren, le sacó al guarda el uniforme y se lo puso él, en un momento empezó a caminar no por arriba, sino por el costado de los vagones para llegar a la locomotora, para pedirle que pare la locomotora a la altura del hipódromo, porque querían atrapar ahí a los ladrones porque ahí iban a tirar la caja. 1881, un policía que parece más Misión Imposible que Buenos Aires 81, ¿no? Y el expediente, todo esto se convirtió en un expediente de 500 hojas, ¿no?, que está en el Archivo General de la Nación y que justamente es la principal fuente de información del juicio. Y sobre todo, y acá hay algo muy interesante, si bien el libro tiene todos estos episodios, hay un final o una parte importante, una tercera o cuarta parte importante, que es sobre el juicio. Y la actuación de los abogados en el juicio también es interesantísima, es curiosísima. Para que se den una idea, pasemos, bueno, aquí es porque están las firmas de los dos jefes de la banda, del juez Ramos Mejía. Bueno, los jueces también son grandes personajes, ¿no? Pero para que se den una idea, este hombre que se llama Rafael Calzada, el único que conocemos nosotros, Rafael Calzada, ¿no?, que era abogado, para defenderla a los integrantes de esta banda, le explicaba al juez que cómo podemos considerar delito que una banda de estúpidos ignorantes se les ocurra que pueden hacer estas taradeces. Y esa era la defensa. Bueno, de eso trata el libro, ¿no? Obviamente hay muchos más condimentos y cosas mucho más atractivas, pero bueno, eso recomiendo que lo lean, y de hecho, a quienes acudan a la firma, tenemos un sello, ahí sí, generado hoy, de los Caballeros de la Noche para acompañar, digamos, la firma del libro con un sello de esta banda de sinvergüenzas, ¿no? Bueno, aquí termina, digamos, la primera parte, y ahora lo vamos a abrir a preguntas acerca de algo que quieran saber sobre este tema o sobre mi actividad, pero les pido que sí le demos prioridad a la persona que aprueba que yo escriba estos libros o no, que es mi editora, que se llama Glenda y está aquí, ¿no? Entonces la vamos a dejar preguntar a ella primero y después preguntan los demás. Bueno, vamos. Arranco yo preguntando como si fuera una lectora. Saben que esta es la primera novela que publica Daniel. Todos los libros anteriores eran libros de no ficción. ¿Qué te resultó más difícil, escribir ficción o no ficción? Claramente, escribir ficción es complicadísimo. Mucho más difícil. Uno puede imaginar, o puede suponer, mejor dicho, que la ficción uno puede jugar con los personajes. Y en realidad, lo que me pasaba cuando trataba de escribir la novela es que advertí que yo no tengo imaginación, que me muero de hambre si tengo que escribir imaginando. Y entonces necesitaba investigar mucho más que cada una de esas historias que cuento en 4 o 5 páginas en mis libros, para volcarlo en 300. En este momento pienso en algunos ejemplos. Conseguí un plano del departamento de policía. No sé si está contado exactamente todo cómo era el departamento de policía, pero necesitaba mostrar dónde estaban presos cuando los detuvieron, o por ejemplo, cuando fueron al cementerio. Yo sabía que habían ido en tranvía y sabía que habían tomado un café en tal bar a una cuadra de la calle Corrientes. Y supe cuál es el tranvía, pero necesitaba saber todo el recorrido, que iba por Tacuarí, que doblaba en Viamonte, que doblaba en Libertad, que agarraba 5 esquinas y que terminaba en Recoleta, donde están los cines, que ahí era la terminal, digamos, de ese tranvía. Eran tranvías a caballo en esta época. Entonces, cualquier avance necesitaba primero estar seguro. A tal punto, esto es muy interesante porque Glenda siempre me decía, no, el día que vos escribas una novela, tenés todo facilitado porque toda la parte histórica ya la sabés.
Y para mí fue el mayor dolor de cabeza justamente saber toda la historia, porque si me faltaba una partecita del conocimiento, no podía avanzar por ahí para un párrafo o por ahí para tener la idea nada más, no podía avanzar, o por ejemplo, necesité la sensación de caminar a la noche por el cementerio para tratar de entender cómo se perdían estos, porque estos hombres cuando entraron al cementerio se perdían. Bueno, que realmente te perdés a la noche. Uno lo conoce al cementerio si va muchas veces. Juan Sasturain, que a todos lo conocen, un gran escritor, una vez le contaba sobre mis problemas de imaginar, de salirme del libreto de lo que es histórico real, y él me dijo, vos lo que tenés que hacer es, léete el expediente, y cuando termine el expediente lo metés en un cajón y te pones a escribir. Nunca más lo leas. No importa, vos escribí, ya sabes lo que tenés que saber. Buenísimo, Juan, buenísimo, claro. No podía. Entonces, tenía que ir al expediente a cada rato. Así que si a mí me das a elegir, digamos, una tarea más sencilla, vuelvo a mis libros de siempre. Pero por supuesto la satisfacción de lograr un panorama completo con una narrativa como esta, bueno, me encanta. Dani, y para los que no tenemos ni idea, ¿cómo se hace una investigación histórica para escribir, en este caso, un caso policial histórico y vos lo narraste como una novela? ¿Cómo se hace esa investigación histórica? Por ejemplo, veíamos La Caja Roja. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo haces para entender la letra de esa letra antigua que no la entiende nada? ¿Cómo haces esa investigación? El expediente de los Caballeros de la Noche, yo estaba atrás de este expediente ya hace algunos años, por cuestiones del Archivo General de la Nación, inundaciones, goteras, siempre se me negaba, y cuando apareció, eran dos expedientes, uno de 500 páginas y otro de 300 páginas, doble hoja, no doble faz. Y realmente escrito por médicos, parecían recetas. Es muy difícil de leer un expediente de estos. Pero por supuesto que ahí adentro estaba toda esa información. O sea que yo diría que el expediente es clave, después las notas periodísticas de ese momento, porque hay algunas pequeñas cuestiones que no están en el expediente, pero que por las notas periodísticas uno las puede arrimar. También si existe, en algunos casos, correspondencia de la época, y también memorias de algunos de los participantes. Por ejemplo, Rafael Calzada, que les dije que era uno de los 6 o 7 abogados que tuvo la causa, Rafael Calzada escribió sus memorias. Y en un momento dice, en una época me contrató un tal Francisco Muñiz, uno de esos de los Caballeros de la Noche, para que lo defienda. Francisco Muñiz era el español que se asoció al aristócrata belga. Dice, lo liberé, nunca me vino a dar las gracias, ¿no? Entonces, con esas pequeñas piezas uno va reconstruyendo, pero también, como en algún momento parte de la historia transcurre en la penitenciaría de Las Heras y Coronel Díaz, entender cómo funcionaba la penitenciaría y que los jueces de penal estaban en la propia penitenciaría, estudiar todo eso, son justamente abren la necesidad de revisar no solo ese tipo de fuentes, sino también meterse en las bibliotecas de arquitectura, etcétera. ¿Y por qué crees que elegiste esta historia? ¿Qué te atrapó de esta historia que dijiste esto, hay que contarlo? Y atrapó a la gente, ¿no? Porque... hace 10, 15 años habrá sido, no sé si te acordás, en Historias Insólitas, en uno de mis libros, conté esta historia en 3 o 4 páginas. Y siempre me pareció muy espectacular, y pensaba, qué lindo para hacerlo novela, qué lindo hacer una novela con esta historia. Bueno, como ya les dije, conseguí el expediente, etcétera, y me largué a escribir la novela a lo Juan Sasturain. Y creaba imágenes, situaciones irreales, momentos muy, muy divertidos, porque es la época en que aparece, por ejemplo, un ascensor en Buenos Aires y todo el mundo está enloquecido con el ascensor del hotel tal, ¿no? Bueno, y después pensaba, pero esto no es lo que pasó. Van a creer que si alguien que se dedicó a la historia escribe esto, debe ser cierto. Y por otra parte, no me van a creer cuando diga que un señor se subió a un tren. Entonces dije, no, esta novela no va. Y a mitad de la novela, ahí la tengo en la compu, quedó sin terminar. Pasé un ensayo, dije, no, voy a escribir un ensayo. O sea, voy a contar la historia como un ensayo.
Y cuando hice el ensayo era muy lineal, muy sin profundidad. Y ahí me pasé a lo que se llama narrativa, contar un hecho con más narración, con más ambiente. Y eso es lo que finalmente me permitió. Y definitivamente pensaba, con un nombre como Los Caballeros de la Noche, con un belga de la aristocracia que en realidad ya había tenido una cuestión de delincuencia en Brujas. Antes de llegar a Buenos Aires ya había hecho una macana. Con la policía de Marcos Paz, con el cementerio de Recoleta, me parecía que tenía muchos ingredientes para convertirlo en un libro único, de una historia única. ¿Y cuál de los personajes te resultó más fascinante? Pero probablemente, yo diría que de los personajes hay uno que se llama Gaité, o le decían el Gaité, el alegre, Patricio Abadi, que era un francés, un joven, que era uno de los chicos de la banda, y el otro de los chicos de la banda que se escapó a Montevideo cuando empezaron a atraparlos a todos, y después era aprendiz de sastre él, y cuando hasta un comisario lo fue a perseguir allá para atraparlo. A mí los más jóvenes me parecían geniales porque fueron los primeros integrantes de la banda, y cuando el belga llegó y dijo, ya tenemos 2 integrantes, le dijo, con estos 2 imberbes vamos a hacer nosotros una banda. Y dijo, no, vayamos a buscar a la penitenciaría, a mis compañeros, mis viejos compañeros de la penitenciaría, porque este hombre ya también había hecho algunas macanas. Así que si yo me quedo es por un lado con ellos y después con uno de los comisarios, el comisario Tasso, Pablo Tasso, que se caracterizó de vendedor de aves e iba persiguiendo a esta gente con unas jaulas con gallinas vivas y gallinas muertas, y en un momento se subió al tren y en medio de todo el cacareo, toda esa cosa, termina corriéndolos por lo que hoy sería Libertador, ahí sí dejó las gallinas, empieza a correrlos por Libertador y en un momento para una carreta que llevaba carne. ¿Vieron cuando la policía para cualquier auto? Bueno, paró una carreta que llevaba carne y le dijo policía y se llevó la carreta y empezó a perseguirlos. Pablo Tasso es uno de los grandes personajes también de esta historia dentro de los comisarios. Bueno, yo hago una última pregunta y luego abrimos a preguntas al público, así que si quieren ir pensando, les pido que sean preguntas, ¿sí? Nunca te pregunté esto, ¿cuál es el lugar más raro o más extraño donde te metiste a investigar? En general, el lugar que tiene más material y que es difícil de acceder es en el Archivo General de la Nación. Pero digo porque a veces hay material que no está, digamos, en las salas y que uno tiene que ir a lugares más tenebrosos, más oscuros, etc. Y después me pasó, que yo creo que fue de lo más raro que me pasó, yo estaba en la biblioteca de San Isidro, muy cerca de la catedral, una biblioteca de historia muy importante, en la Quinta de los Ombúes, muy recomendable, y estaba investigando, y en un momento cerraron porque venía el intendente y tenía que inaugurar una placa, abrir una placa ahí en la puerta de la Quinta de los Ombúes, y me olvidaron adentro. Y era mi pobre angelito, era el placer más grande de que me olviden ahí hasta el lunes de la semana siguiente, porque tenía todos los diarios La Nación de 1800 y pico para leer y cantidad de libros, pero no, bueno, el sueño duró 2 horas, pero fue una situación muy, muy rara. Bueno, abrimos a preguntas, a ver por acá. Sí, Daniel, pregunta simple. ¿Es difícil investigar? ¿Es difícil investigar? Y hablas del Archivo General de la Nación. ¿Está cuidado ese lugar? ¿Está, esa es la palabra, está cuidado? Bueno, investigar es lo más lindo que tiene mi profesión. A mí me encanta escribir. Más que escribir, me encanta trabajar el texto. Escribir, tiramos ahí, pero cuando uno toma el párrafo y lo empieza a trabajar, levantar, bajar, subir, cambiar la palabra, esta en boca, eso es un placer, es como trabajar arcilla, ¿no? Y que empiece a tomar forma. Pero como investigar, no hay nada. Entonces, ¿qué tiene investigar? Que uno de repente pasa 3, 4 horas encerrado en algún lugar y de repente ve algo que dice, no, esto
y vuelvo a casa como si hubiera descubierto la penicilina. Los momentos de así que es un placer investigar. El Archivo General de la Nación estaba en la calle Alem y Sarmiento, en un edificio en muy malas condiciones, y se mudó a Parque de los Patricios. El archivo en Parque de los Patricios es muy moderno, está todo muy cuidado y sobre todo hay una cantidad de material que nunca nadie jamás abrió. Es decir, expedientes, no solo policiales, expedientes, cartas. La correspondencia de Urquiza está ahí y todavía, no sé si alguien la leyó, realmente. Hablaba con el director, que es Emilio Perina, un gran amigo, y Emilio me decía, todo esto todavía está para que lo veamos cuando quieras. Ahí entre las cartas de Sarmiento estaba la famosa carta de Urquiza, está la famosa carta cuando él recibe la visita de Sarmiento y le dice a uno de sus yernos que le consiga la máquina de hacer helados que viene Sarmiento, ¿no? En febrero. O sea, imagínense leer toda esa correspondencia. Bueno, todo eso ahora tiene un cuidado muy especial, por suerte. Hola Daniel, buenas tardes. Decirte que el traje de narrativa te calza muy bien, que se notaba que estaba picando en el área, que en cualquier momento iba a salir algo de eso por la forma de escribir, se palpitaba en el aire, en las letras. Y la pregunta que tenía muchísimas ganas de hacerte es que decime por favor que estás pensando en una próxima narrativa, porque esta ha sido formidable y lo he disfrutado y ahora me quedo con ganas de más. Así que quiero saber, por favor, si tendremos chances de otra narrativa y unas más de Daniel Balmaceda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la narrativa siempre andaba dando vueltas. Cuando escribí Espadas y Corazones, que fue mi primer libro en 2004, había una historia sobre la fuga del general Paz, ¿no? José María Paz, el Manco Paz, una fuga del general Paz primero se escapó a Martínez, se escapaba del rosismo, de los federales, porque él era unitario, y después falló eso, volvió al centro y se terminó escapando en un bote, ¿no? En un momento en el bote, todos emocionados se ponen a cantar el himno. Los están por atrapar. Y Paz decía, cállense. Bueno, son como 14 unitarios escapándose. Toda esa narración, me acuerdo que Silvia, mi mujer, dijo, esto es espectacular. Y entonces siempre fuimos poniendo en cada uno de los libros algún tipo de narración de ese estilo. De todos los libros les podían mencionar alguna, pero solo les menciono esa primera. Y respecto de si puede haber, bueno, les acabo de decir que la narrativa es una situación muy compleja. Y yo ya estoy escribiendo, antes de terminar Los Caballeros, ya venía escribiendo otro libro de historia argentina muy interesante, que todavía no puedo adelantar porque todavía lo estoy escribiendo, pero en medio de las devoluciones y a 3 o 4 meses que seguía recibiendo devoluciones sobre Los Caballeros de la Noche y entusiasmo, en un momento le dije a Silvia, yo nunca recibí tantas veces la palabra atrapante por un libro. ¿Qué hacemos? Y me dijo, ¿pero vos no tenías otra historia para contar? Sí, tal. Y es esa. Bueno, el próximo libro es una narrativa también, dice, policial. Por acá hay otra pregunta. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola. Quería saber cómo llegó a esta historia, cómo la descubrió, si alguien se la contó. Excelente, muy buena pregunta, porque esta historia es muy contada en todas las facultades de Derecho, porque se dan ciertas circunstancias sobre la actuación de los Caballeros de la Noche que hace que se estudie, que la mayoría de los que pasaron por la Facultad de Derecho conocen algo de esto. No es mi caso, yo no estudié Derecho, pero por las vinculaciones con los temas de historia es una de las que uno conoce y que está al tanto. Pero, justamente, siempre estuvo en la superficie. Yo podría nombrar en este momento a 5 o 6 autores muy reconocidos que han tratado el tema y ya en aquella época, por lo atractivo que era. Pero hago una diferenciación. Realmente cuando uno lee el expediente, cuando termina de descifrar y leer el expediente, uno se da cuenta de que a esos textos les estaba faltando un montón de información. Pero me parece que si uno habla de derecho penal y de casos emblemáticos del derecho penal, ya el tema
anda dando vueltas, inclusive con el nombre, el caso de los Caballeros de la Noche. Sí, vamos a hacer las últimas. Quedan tres preguntas más, Dani. Que les hago breves para... Las hacemos breves, Bueno, y al final de la charla, Daniel va a ir a firmar ejemplares al stand de Penguin que está acá derechito. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, Buenas Ale. tardes. La pregunta mía es si este caso tan policial, que es tan resonante, puede llevar para que puedas escribir sobre algún otro caso histórico policial resonante. Por ponerte un ejemplo, el tema del petiso orejudo, por ejemplo. Claro. Puede llevar a otra narrativa así similar con algún otro personaje que haya... Sí, porque efectivamente estoy trabajando a punto de salir con una narrativa, pero no los casos tan conocidos. Porque, por ejemplo, el caso del petiso orejudo, hay mucha literatura armada, y lo que yo quiero hacer es poner en la superficie historias realmente increíbles. Créanme que lo que se viene es otra historia increíble, pero muy poco conocida. Ninguna de las personas nombradas en ese expediente, yo creo que alguna vez ustedes los hayan escuchado, ¿no? Sí, algunos de los... Sí conocen algunos de los otros personajes, digamos, los que están del otro lado del mostrador, pero las narrativas ya de figuras muy célebres prefiero saltearlas, porque me parece que no va a ser muy poco lo que pueda aportar desde el lado de la investigación. Están quemadas, diría un editor. Sí, además, siempre uno tiene que escribir, por ejemplo, yo escribí sobre Sarmiento y sobre Belgrano, sabiendo que tenía que agregar algo. Si no agregaba nada a la historia de Belgrano o a la historia de Sarmiento, esos libros no valían la pena. Eso me dice uno de mis grandes maestros, Bernardo Losí Almazán, un gran historiador, dice, escribí sobre Belgrano, pero si no agregas nada, ¿para qué me haces leer un libro sobre Belgrano? Entonces siempre hay que agregar algo. Y en esos casos están muy quemados, como vos decís. Ahora sí, última pregunta, y ahí está mi compañera con el pingüino, para quienes no sepan. Sí, ¿querés preguntar entonces? Mi compañera con el pingüino lo lleva hasta el stand de Penguin. Después te voy. Sí, usted mencionó que los integrantes de la banda eran todos extranjeros, o prefirieron ser extranjeros. ¿Alguno de ellos terminó sus días aquí en el país? Sí, varios terminaron sus días en el país. Sin embargo, el caso de los jefes de la banda, yo lo investigué y no logré encontrarlos más. O se cambiaron el apellido, o se fueron al interior del país y se perdió el rastro de ellos. Fue tan sonado el caso, inclusive en los diarios de la época, que ser un caballero de la noche medio que los marcaba mucho, y que uno prefería salir del foco porque eran unos sinvergüenzas. Así que si continuaron delinquiendo, de hecho el belga se cambiaba el nombre a cada rato, y me hiciste acordar algo más. El belga no se curó de espanto con esta situación. Sigan al final del libro y no van a poder creer que este belga cómo decidió corregir los errores que tomaron en los Caballeros de la Noche. Es algo increíble, pero la mayoría se perdieron más allá de la época y de la cárcel. Una vez que salieron de la cárcel, volaron y no se sabe hacia dónde. Bueno, buenas tardes, Daniel. Hola. Manteniéndonos acá en la vena de lo criminal y capaz haciendo alusión a la canción de León Gieco, quería saber si tenías algún interés dentro de lo que es la temática de los bandidos rurales, todas esas ciudades de la frontera cercana de la Argentina o de la expansión del desierto, que traten con esos temas, ¿no? Algo muy similar al Far West, por decirlo de alguna manera. Exacto, por eso, porque el tema policial es muy atrapante, ¿no? Siempre nos gustan las crónicas policiales, los casos policiales, las novelas policiales con todas figuras creadas, inventadas. En estos casos, como preguntaste vos, Alejandra, sobre los petiso orejudo o sobre los bandoleros, yo me siento que mis aportes son muy simples. Hasta, porque esto dentro de un par de años, cuando me digas, pero me dijiste que me apareció algo, me apareció un diario, una carta, algo que digo, no, esperá, a toda esta historia que ustedes conocen tanto de tal figura, Bailoreto, por nombrar a cualquiera, a tal persona, ustedes le falta la mitad de la historia, no sabían todo esto, y ahí sí me mandaría. En este momento no me siento preparado. No suelo empezar una historia diciendo, voy a empezar tal historia, no sé nada.
No. Ya hace mucho me apareció por distintos lados la historia y a partir de ahí sí decido acelerar a fondo con un tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Los muchas esperamos gracias por en el venir, stand. placer enorme. Muchas gracias por acompañarme.